apoyo en adicciones y Centro de Apoyo Emocional Proyecto CAE de Bolivia. Está con nosotros compartiendo la temática Bases Genéticas del Suicidio. Así que, Luber, todo suyo. Gracias. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un placer para mí compartir con todos ustedes. Como ya ha mencionado, valga la redundancia, mi especialidad es las adicciones, ¿no? Pero el día de hoy vamos a tocar un poco, tampoco soy genetista, pero hoy vamos a tocar un tema muy importante dentro de lo que es el suicidio. Saludos, querida Pato, mi querida Pato Vázquez, que ha sido la que me animó a esto. Saludos, saludos, Patricia. Entonces, bueno, compañeros, el tema del día de hoy son bases genéticas del suicidio, ¿no? ¿Por qué hemos puesto y traemos este tema el día de hoy? Antes de hacer la presentación, les voy a dar una previa introducción. Quiero que veamos, bueno, el objetivo general es eso, poder llegar a alcanzar a obtener mucha más información. Sabemos y ya conocemos los conceptos generales y los conceptos más usados dentro de lo que es el suicidio, dentro de lo que es la ideación suicida, ¿no? En, por ejemplo, dentro del trastorno de la depresión mayor. Entonces, el día de hoy quiero mostrarles un poquito un artículo de María Tolosa, una genetista, la cual muestra un pequeño error, si así por decirle, que afecta al órgano, al organismo completo, mejor dicho, ¿no? O sea que nos afecta mentalmente el hecho de que 4 cromosomas puedan interferir en lo que es la salud mental y lo principal en la depresión mayor, en la DM, lo que le decimos, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Me ha parecido y me ha sonado algo muy interesante traerlo hoy día al Congreso para ver que no solamente la parte teórica en lo que es el concepto, qué más puede aumentar el sistema de creencias, digamos, acerca de las personas que tienen estas tendencias, tanto en pensamientos y a la vez conductual, ¿no? Las que logran cometer el acto, ¿no? Pero a las que no se ven afectadas hoy en día, ahora sí voy a poner la presentación, se ven afectadas hoy en día porque eh, esta, eh, esta afección de los 4 cromosomas, en especial el cromosoma número 7, es el que provoca mayor depresión y es más que todo el que provoca los trastornos de inicio, que son las características más principales de la patología dual. Digamos, en este caso, fuera de una adicción, el paciente va a presentar de base ya un trastorno, ¿no? Una enfermedad. Entonces, es donde se ve clara y generalmente muy característico en el estudio que ha hecho este consorcio, ¿no? Por ejemplo, el consorcio de Carolina, acerca del suicidio, ha hecho un estudio en más de 550,000 personas. ¿Qué ha hecho este estudio? No ha arrojado una respuesta pues totalmente negativa y dolorosa. Más del 25, más de la mitad, tienen una afección en su genoma y en su ADN, que se van caracterizados o van apuntando nuevamente a las características que muestra la depresión mayor, que nos conduce a lo que es la ideación suicida. Entonces es por eso que el día de hoy yo traigo este artículo, se los voy a poner ahí y se los voy a dejar a la licenciada Mara para que puedan ustedes también tener la misma información que yo he podido conseguir. Entonces queremos eso, ¿no? El día de hoy, licenciada, queridos amigos, queremos introducirnos mucho más todavía. Si ya hemos agarrado muchos conceptos, bases, formas de estrategias, formas de abordaje también, por supuesto, hoy aumentaremos un porqué más. No es solamente el suicidio, la depresión mayor o una crianza dentro de su sistema de crianza, eh, algo que haya fallado, no, sino que vámonos más adentro todavía y más atrás. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el gen 7, el cromosoma número 7,
que trae características y que está principalmente participando en cada suicidio que se consuma, lamentablemente. Entonces, parte de las características dentro de lo que el especialista, en este caso, sería eh, la persona que hace la autopsia. Él es el que brinda constantemente el dato fiel y leal, ¿no? Entonces, él en su código no puede mentir. Entonces, en el código deontológico que tenemos, por ende, él lanza esta crítica o este punto a revisar, ¿no? Y nace de ahí justamente el estudio, mis queridos amigos, mis queridos licenciados, compañeros, colegas, todos los que están aquí. Entonces, hoy vamos a ver cómo es que afecta, por qué, qué es un cromosoma, qué es un gen. Vamos a ver. Entonces, muy bien, antes de ponerte un segundito, tengo un problemita con mi presentación. Muy bien, esta partecita vamos a continuar. Quiero que se den cuenta que la afección del cromosoma número 7 va directamente a los pensamientos y también a los comportamientos. Entonces, pueden reducirse obviamente con un apoyo, ya sea dirigido o especializado, ¿no? Con un especialista o en la expertise con este trastorno, ¿no? Con esta enfermedad. Entonces, lo que tratamos es, más que todo, que los intentos de suicidio y los pensamientos vayan regulándose. Entonces, el día de hoy es lo que vamos a compartir, porque lamentablemente para nosotros, el suicidio, para mí por lo menos, el suicidio, licenciada Mara, es una enfermedad multifactorial. Entonces, fuera de ser un trastorno, ¿no? Es un trastorno multifactorial que ha sido o que tiene bases o consecuencias que han repercutido en esa afección justamente, ¿no? Entonces, son traumas no arreglados, son partes de la vida no dominadas, no bien trabajadas, ¿no? Entonces, también vamos a hablar un poco de lo que son las habilidades sociales. Voy a seguir, voy a continuar. Creo que lo voy a hacer sin, a ver, no puedo subir la presentación. Creo que los terapeutas sufrimos el problema de la tecnología. He encontrado esto en la web. A ver, vamos a ver. Me me estoy rayando por aquí. Denme un segundito, ahorita vamos a. Es que quiero que vean también ustedes y compartan. Para que ataquemos, yo ataque visualmente a la pantalla y también los esté atacando auditivamente, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver los puntos kinestésicos que se llaman, ¿no? Para abordarlos y que ustedes tengan una mayor comprensión. Y lo he hecho en un lenguaje sencillo, casi sin semántica, ¿no? Entonces, también están sus mapas de reconocimiento y de, de dónde vienen la información que yo estoy dando, ¿no? Para que ustedes vean que es una información fiel y leal. Sí o no puedo. Me rechaza. Mm, ¿Lo tiene en la compu, Lugar? Sí, te lo pasaré si no, tal vez tú puedas, pero no me sabe fallar así. A ver, ya voy, ¿No me te lo lo quiere paso. enviar y yo Entonces, se lo voy pasando a la diapositiva? ya, por favor, dame un segundito, ahora te lo paso entonces, para que comencemos con lo que es el genotipo o la genotipia, ¿no? Como tenemos un corto tiempo, vamos a aprovecharlo esto muy rápido, ¿no? Por eso es que les pedía, mientras ya voy acomodando, aquí está mi apoyo a mi lado, mi apoyo está teniendo fallas. Este es en familia. Mi camarógrafo es mi hija, por allá está mi otro apoyo, pero está teniendo problemas con la edición. Aquí está, ahora sí, licenciada, vamos a
A ver, este trabajito que hemos preparado con mucho cariño y mucho respeto a ustedes, porque considero que este congreso para mí es muy importante. El primero que se está dando y considero que el año va a seguir y va a seguir creciendo. Muy bien, ahora sí, yo me dejo de... Ahí está licenciada, a ver, por favor, ¿me ayuda? Si no puedo. Ahí está. Yo se lo comparto, usted me va indicando si necesita que le pase la diapositiva. Ahora sí nos igualaremos entonces. ¿Dónde estamos? A ver. Estamos en... Muy bien. Ah, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, al costado lo pongo porque no puedo ver. Estamos en... qué es mi genotipo? Es, si no me equivoco, la tercera página. Ahí. Ahí, exactamente. Muchas gracias. Ahora sí doy vuelta a mi cámara y comenzamos. Arrancamos con ¿qué es el genotipo, queridos amigos? Hoy vamos a conocer lo que es, como les había mencionado, el cromosoma, el gen, y vamos a darnos cuenta cómo es la influencia directa del gen o cromosoma 7 en nuestro cuerpo, ¿no? Cómo influye en nuestros pensamientos, por ende en nuestras conductas, ¿no? Entonces veamos un poco lo que dice el concepto de genotipo, ¿no? Dice, ¿no? El genotipo, en pocas palabras, es la identidad genética que nosotros presentamos como una personalidad, como un carnet de identidad, si ustedes lo quieren llamar. Entonces, es algo hereditario, por ejemplo, por supuesto, y es algo completo, ¿no? Porque es una herencia completa, porque fuera de los genes adquirimos también similitudes en la parte física, por ejemplo, hasta en la forma de comer, como han debido escuchar, ¿no? Come como el papá, ¿no? O parecido a la mamá, come, dicen, ¿no? Entonces hay similitudes dentro de este genotipo como herencia. Herencia completa le llamamos a esto, mi querida Patricia, que está ahí muy atenta. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros trabajamos y existen estos genotipos? La hemoglobina, por ejemplo, en los seres humanos, eh, mm, muy poco común más que todo, ¿no? Eh, los, mm, los genotipos anormales más que todo, o las células falciformes que no tienen una forma completa, son las famosas células dañadas, ¿no? ¿Qué pasa con estas células? Vuelven a repercutir en nuestro sistema, o bien, más adelante lo vamos a ver, o bien en la inclusión de la depresión mayor, ya sea en la producción excesiva de GABA o en la producción reducida de glutamato también, ¿no? Entonces vamos a estar viendo eso más adelante. La siguiente, por favor, para ir avanzando. ¿Existe un gen del suicidio? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Alguna vez alguien se ha puesto a pensar, existe un gen del suicidio? ¿Realmente será que hay algo que influye en mí, en la parte genética, que hace que concluya en mis emociones y pensamientos? Porque hay una conexión entre lo que pienso y lo que siento. Entonces hoy les traigo esa pregunta, ¿no? ¿Existe un gen? Entonces, la verdad que a partir del análisis de miles de variaciones genéticas, lo que les decía hace un momento sin pantalla, ¿no? 550.000 estudiados, resultado 29.780, ¿no? Entonces, eh, personas que han intentado suicidarse, ¿no? O sea que hay más personas con intento de suicidio que personas que viven naturalmente que no lo hacen, ¿no? Entonces, la población estamos en una etapa de crisis, el cual la depresión mayor ha tomado un empoderamiento con el contacto
denominado suicidio, ¿no? Con este acto, ¿no? Con este acto infringido, como lo sabemos denominar, ¿no? Y suele ser algo típico. Entonces, el consorcio, ¿cómo se llama a este equipo de profesionales? El consorcio de la genética del suicidio ha realizado durante este estudio buscar entender más sobre la biología humana implicada, más que todo en las personas con intento de suicidio. Entonces, a través de la búsqueda de los factores genéticos que las regulan para ello, han tenido que analizar justamente el genoma de las personas. ¿Por qué? Porque he ahí la respuesta. No solamente en un estudio o en un análisis con un psiquiatra, no. Eso ya viene posterior. Esto llega antes, da un pasito antes. Entonces, me atrevo el día de hoy con los conocimientos que tengo a poder compartir con ustedes y atreverme a decirles que no solamente es la depresión mayor. Junto a esto, unamos esta información más el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa, no, con estos genetistas y este consorcio que han querido darles explicación del por qué han analizado el genoma de las personas? ¿Por qué? Porque han comparado a la población general. La siguiente, por favor, licenciada. Y se han dado cuenta que las conductas y las consecuencias son variadas, no son, hay variables y muchos enfoques y diferentes puntos de vista. Entonces, la mejor forma de poder reconocer una enfermedad o un trastorno es realizando un estudio en varias personas, ¿no? Entonces, eso se ha hecho logrando detectar, para empezar, la depresión. Por eso les traigo acá y se los presento a este famoso trastorno que muchas veces agota a la persona. Les cuento que la persona que desea muchas veces suicidarse y está ya en sus pensamientos previos, en los preelaborados, ya tiene una idea, una previa idea de lo que sería descansar del dolor y del sufrimiento. Por eso muchas veces digo, suicidarse, hasta que no esté una persona que esté ahí acompañándolo y más que todo haya una escucha activa. Mientras tanto, el consorcio arroja esto sobre la depresión y que nos dice, no, nos dice que es un trastorno obviamente mental común que implica un estado de ánimo deprimido, la pérdida o placer del interés por actividades largas o pérdidas de tiempo. Entonces hay una anhedonia o anedonia, como le llaman. Ya no puedo disfrutar. He dejado de disfrutar las cosas que me eran placenteras, ¿no? Entonces empieza ahí a tomar más fuerza la depresión. Ya viene con un impacto, si se dan cuenta. Un impacto que es social, porque implica las relaciones interpersonales, implica también la relación interfamiliar, también tu relación, qué sé yo, en el barrio, en todos los ámbitos sociales, más que todo. Entonces, lo más marcado en este estudio de 550,000 y 279, perdón, hacen que nos demos cuenta que realmente la depresión mayor juega un papel importante, pero inducida por este cromosoma, por esta afección de este cromosoma, nuestro genoma, el cromosoma 7, vuelvo a repetir. Y continuamos la siguiente, por favor. ¿Por qué las personas se deprimen? Ahora veamos, ¿no? Si bien ya hemos arrojado qué es la depresión, hemos podido definir un poquito qué es la depresión. Ahora veamos por qué las personas se deprimen. Igual les lanzo esa pregunta, ¿no? Ustedes se han preguntado por qué nos deprimimos. ¿Será que no sabemos salir de un estado emocional a otro estado? Había la segunda ponencia, creo que ha sido hoy, y él escuchaba de él, ¿no? No aprendemos a manejar las emociones y cuando están ahí duraderas se convierten en sus sentimientos, decía él. Y es muy cierto, algo que está ya sobrepasando su tiempo, por así decirlo, de duración.
porque con el duelo, por ejemplo, eh, aprender a sobrellevar esas etapas es un proceso. Entonces, de igual forma, darnos cuenta el por qué me deprimo es muy difícil de aceptar. Lo primero que el paciente necesita en esta etapa es el reconocimiento para luego llegar a la aceptación. Entonces es que se están descubriendo que las causas de la depresión pueden variar, como tener un exceso de cortisol, lo que les decía, o también podemos ver una hormona que es la hormona del estrés, o incluso tener un hipocampo más pequeño, que igual va a tener una afección orgánica, biológica interna también, a lo que es a nivel sistema nervioso central, el CNS, ¿no? O a nivel orgánico, como quieran llamarlo. Y suele relacionarse comúnmente con la conducta suicida, con un bajo nivel de serotonina. Eso sí, tómenme en cuenta mucho. Voy a volver a repetir porque para mí me parece muy importante. Exceso de cortisol y el hipocampo pequeño. Y por último, tenemos el bajo nivel de serotonina. Esos 3 puntos. Exceso de cortisol, bajo nivel de serotonina y el hipocampo pequeño. Con eso, ahí les he dejado el autor. Y no. Yo les voy a mandar el PDF donde está ahí los enlaces, los autores, pero este es del libro del hipocampo, volumen y depresión. eh, Volumen, decrease and depression. Entonces ya les va a llegar enseguida a la licencia del otro, el que estoy usando yo ahorita. Entonces van a poder encontrar los enlaces. Muy bien, no nos perderemos del tema. Seguiremos viendo entonces, si se dan cuenta, queridos compañeros, el suicidio es algo muy grande, es amplio de tocar. Toca ver la depresión y la hemos visto ahora. Y se dan cuenta, está aquí la parte orgánica. Nivel bajo de serotonina o nivel bajo de cortisol, exceso de cortisol, por ejemplo. Entonces ya viene incluido lo que les decía al principio, ¿no? Parte de lo que ya conocemos en la parte orgánica. Pero a partir de ahí puede que nos estemos atrasando al no seguir continuando en esta búsqueda y crecimiento de información, porque aparte de esto todavía hay inclusive la patología del suicida, hay el suicida y los pensamientos de muerte, hay temas bastante profundos que no se han tocado. Entonces nos falta todavía, y yo me incluyo, me falta aprender más del suicidio para poder dar mucha mayor información que sea de beneficio personal, de beneficio familiar, social y cultural también, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor, mi querida licenciada. Veamos qué pasa con la célula. ¿Qué es una célula? La célula es un componente básico, como dice ahí. La célula también está compuesto por billones de células. El cuerpo está compuesto por billones de células, ¿no? Entonces, que le brindan, obviamente, la estructura adecuada al cuerpo. Son muy importantes, es lo que fluye continuamente en nuestra sangre, las células. Por ende, los nutrientes y los alimentos que nosotros al momento de la ingesta tenemos es muy importante también. Hay alimentos que atribuyen y contribuyen a que tú puedas vivir un momento depresivo, porque por sus vitaminas, por algún exceso que tengan ellos y al comerlos en exceso también nosotros podamos provocarnos, ¿no? Un mismo estrés, un propio estrés, ¿no? Entonces hay que aprender a reforzar lo que es la educación alimenticia. ¿Por qué? Porque esto va a provocar que tengamos mejores refuerzos y mejores habilidades o más resistencia ante esta patología, ante esta enfermedad tan dura que es la depresión mayor, la ansiedad, y ahora estamos viendo y reconociendo punto por punto, ¿no?
estamos viendo. Entonces, nos hemos quedado en lo que es la célula, ¿no? Brinda la estructura total de lo que es el cuerpo. Absorben los nutrientes y alimentos más importantes. Muy bien. Las células también contienen material hereditario, que es muy importante, ya que estamos hablando de genoma, de genotipo, de cromosomas, de ADN y de herencias, ¿no? Herencia completa, como decíamos hace rato. Entonces está caracterizado obviamente por el material hereditario del organismo y también que pueden hacer copias de sí mismo, dice entre comillas, ¿no? Entonces ahí el parecido entre yo y mis hijas, digamos, ¿no? Yo que tengo gemelas, las dos sacaron esta cara, este perfil, tienen un parecido mío, entonces mis hijas han tenido esta etapa, ¿no? Han bebido o han recibido el material hereditario en su organismo, ¿no? Pudiendo hacer una copia de mi persona. La siguiente, para que veamos cómo es que se copian las cosas. Y vamos a ver de ahí y tratar de enlazar un poquito lo que es el ADN con la información y con lo que es creencias. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuál es la información que yo tengo? ¿Cuál es mi autopensamiento, mi pensamiento autocrítico, ¿no? Entonces les voy a mencionar que es un ADN. El ADN es el ácido ay, desoxirribonucleico, ¿no? Este material contiene la información más importante, la información genética del ser humano que casi todos los organismos lo necesitan y se encuentra principalmente en el ADN, que están obviamente en las células, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Porque hoy les hablo del ADN, porque cada nueva célula tiene una copia exacta de tu ADN y la célula original y la división celular la hará tu hija en su vida a medida que va creciendo. Entonces, si a tu hijo tú lo educas, si hablamos de formación y educación parental, tendrías que ir formándolo como una utopía. Un niño con valores, un niño fuerte, un niño que sepa comunicarse, que sepa expresarse, que sepa reconocer la violencia y que esté dispuesto a crecer. Ahora sí le doy la relación al ADN. Copio lo que veo y lo que aprendo, copio. Soy una copia de mí mismo. Y no solamente hablo de la parte física. Se parece a papá, sí, tiene los mismos cachetitos que el Uber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, me refiero a la forma de accionar, del cómo vives todos los días, del cómo tú eh, estás repitiendo o estás volviendo a transitar la misma herencia que has tenido en creencias. Entonces, por eso yo le doy una relación, porque lo que has aprendido de tus padres es lo que hoy en día eres. Y si no te han brindado muchas herramientas o habilidades sociales para tu resolución de conflictos, para el manejo de gestión emocional, por ejemplo, eso es un gran conflicto, porque si en niño te ha costado mucho, mucho más ahora en grande lo será. Pero tiene solución. No se vayan a preocupar. No estoy aquí para preocuparlos, estoy el día de hoy para brindarles esta información que les va a parecer un poco, tal vez hasta extraña, ¿no? Que tiene que ver la siguiente, por favor, licenciado. ¿Qué tiene que ver el ADN, el gen, los cromosomas? Pero habían tenido que ver mucho en nuestros pensamientos, en la forma de actuar que tenemos. Entonces tienen una relación directa con la depresión mayor que nos conduce a este famoso trastorno, a esta famosa enfermedad, a este acto, ¿no? Este acto deplorable y degradable, como les había dicho, un acto de autolesión, ¿no? Entonces, ¿qué es un gen? Un gen es la unidad física para empezar. Tenemos que darnos cuenta que un gen es la unidad física que básica del aire, es la, perdón, es la unidad física y funcional básica
de la herencia más que todo. Entonces funciona en base a esto el gen. Con esta información que tiene y que ha recibido y que ha absorbido el niño, es que él va estructurando. Hablábamos hace rato de la formación de su identidad, que es parte, ¿no? Del gen o de una célula, ¿no? Que es como una fotocopia de lo que somos nosotros. Entonces, el ADN, algunos actúan como instrucciones, por ejemplo, instrucciones para producir moléculas llamadas proteínas, las cuales son necesarias para el cuerpo, para que funcione. Sin embargo, hay genes que no modifican proteínas, como el cromosoma 7, por ejemplo, sino que ayudan a controlar otros genes. Ahí la carencia o el sesgo, ¿no? El vacío. Que este cromosoma que tendría que cumplir un papel muchas veces se aleja de su función y existe ahí ya la degeneración, las afecciones y las implicaciones directas ya con el trastorno de M, ¿no? O depresión mayor. La siguiente, mi querida licenciada Mara Ábrego, ¿qué es un cromosoma? Veamos qué es un cromosoma para ya ir también, a ver cuánto, para ir ya cerrando ciertos puntos y ciertos ciclos para que ahí tengamos una comprensión plena. ¿Qué tiene que ver un cromosoma al día de hoy y por qué lo traigo? ¿Por qué? Porque en el núcleo de cada célula la molécula de ADN está empaquetada en estas estructuras en forma de hebras llamadas cromosomas. Como ustedes han visto, un cromosoma es como una viborita estirada y entorcelada, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que cada uno son proteínas, son péptidos, son lípidos, entonces ayudan a mantener la estructura del cromosoma. ¿Y por qué es tan importante mantener la estructura del cromosoma? Porque si no tendríamos afecciones y trastornos que nos van a evitar y no nos van a limitar a poder tener una vida buena, una vida con calidad. Estaríamos muy enfermos, si no. Entonces, esta parte del cromosoma es muy importante para mí, poder compartirla con todos ustedes. La siguiente, por favor, licenciada. Vamos avanzando con lo que es bases genéticas del suicidio. En este caso vamos a hablar cuántos cromosomas tienen las personas para que ustedes se lleven este pedacito de conocimiento. No los seres humanos normalmente tenemos eh, 46, que son 23 pares, o lo que le llaman los pares craneales. Tal vez han escuchado esto, se acuerdan un poco del colegio también, o de la U, los que estaban en medicina, ¿no? Los famosos pares craneales. Entonces, en estos 23 pares de cromosoma, hay un total de 48, como les decía, o 46, perdón. Eh, 22 de estos pares llamados autosomas. Y el último tiene el mismo aspecto tanto en hombres como en mujeres, pero tiene una diferencia en su denominación. El par 23 o cromosoma sexual, como se podría llamar, son diferentes en hombre y mujer. Entonces hay una diferencia ahí ya marcada. ¿En qué forma? Y lo voy a relacionar. Ojo con esto. Las personas eh, en la actualidad, en la referencia más concreta o más cercana dentro de lo que son las estadísticas de muerte por suicidio o por ideación suicida, son de varones. He aquí la falla. ¿Por qué no las mujeres, no? Porque tienen ellos en su cromosoma algo más fuerte. En ese par tienen algo más fuerte que les permite pensar en suicidarse. En cambio, el hombre actúa y acciona en suicidarse. Entonces, el hombre tiene más probabilidades y se ha visto más en las estadísticas que hay mucho más varón, ¿no? Que el varón no piensa y lo hace directo. Él llega a la depresión mayor, se ve en esta distorsión cognitiva llamada visión túnel o visión catastrófica, como le llaman otros, el cual no le permite ver más solución. Y como les decía hace un momento,
lo que tratan de evitar o lo que tratan de descansar o dejar es de sufrir. Entonces, por aquello es que estas personas abandonan el mundo, tratando no de suicidarse, no de matarse, sino de acabar o mitigar o litigar, es decir, eh, este sufrimiento. Es de ahí que viene este concepto y lo uno a los cromosomas. Ya para que me vayan entendiendo, queridos compañeros. Y veamos, mi querida licenciada, la siguiente, cromosoma 7. Muy bien, el cromosoma 7 es uno de los 23 pares, obviamente de los cuales ya hemos hablado, que son de los seres humanos, claro, y que poseemos más de 58 millones de pares de bases, que significa que el material constituyente del ADN y por supuesto que representa el 5 y el 5.5 del ADN total en cada célula. Entonces, la identificación de genes en cada uno de los cromosomas es obtenido obviamente por medio de los diferentes métodos, lo que da lugar a pequeñas variaciones en el número de genes que tenemos estimado en cada cromosoma según ya sea el método utilizado que se estima o el conteo de cromosomas de los 23 pares y de los 46 apoyos, ¿no? Que serían, entonces, que son genes también. Entonces, el cromosoma 7 contiene entre 1000 a 1400 genes. 1000 a 1400 genes, mi querida Pata. Entonces, eso provoca, y si se dan cuenta que hay una diferencia entre el varón con 1000 y la mujer con 1400. No es que haya mayor gen en la mujer, sino que hay una división molecular y hay una división de cromosomas que apuntan a esa división, 1000 a 1400. Entonces, para corroborar esto, la siguiente, por favor, licenciado. Veamos qué es la epigenética, ahora sí, dentro de lo que es los bases genéticas del suicidio, ¿no? Entonces, la epigenética es el estudio de los cambios hereditarios y es eso lo que queremos, porque tu paciente tiene una conducta heredada o aprendida, o muchas veces impuesta, ¿no? Como lo suele ser, porque es eso, nuestra educación y la formación que tenemos no ha sido consultada, la hemos aprendido, la hemos visto, nos las han contado o la hemos observado, ¿no? Entonces nuestras creencias, nuestra vida son ejemplos de otras personas. Entonces, vuelvo a repetir, la epigenética es el estudio de los cambios hereditarios, tanto en la función de los genes que no implican modificaciones en la secuencia del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede entender como por encima de la secuencia del ADN, como los acentos que afectan al significado de las palabras. Entonces es muy importante la epigenética en esta parte del suicidio, en esta parte del cómo nosotros podemos entender más que todo. Entender qué cosa, vuelvo a repetir, los cambios hereditarios en función. Eso llegaría a ser la epigenética. Cambios hereditarios en función, más que todo a nivel genes, ¿no? Muy bien, sigamos avanzando. No nos quedemos aquí ya que el tiempo está reducido, porque esto es para horas y horas y horas y horas. Entonces, la siguiente, por favor, mi querida licenciada, genotipia y suicidio. Ahora sí, entremos en materia más caliente, un poquito más profunda, que esta parte espero que les guste ya y vayan adquiriendo ese concepto que yo estoy tratando de transmitirles con mucho cariño. Muy bien. Los investigadores pues han identificado una región del genoma del cromosoma 7. Para eso les doy como primera información. Ya está identificado en qué parte del genoma cromosoma 7 está la afección, que contiene variaciones por
obviamente, variaciones del ADN. Entonces, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa cuando hay una variación en mi ADN? Puede haber por, en- por inicio hay pues una crisis, ¿no? Va a haber un riesgo total de una persona que intente suicidarse. ¿Y esto por qué lo he traído unido al genotipo? Porque hoy quiero que se den cuenta otra vez que no solamente había sido la depresión mayor, las heridas de la infancia, si ustedes quieren, el sistema de creencias, también esta parte orgánica biológica es muy importante. Genotipo y suicidio. ¿Qué relación más podemos darle? Es la principal conclusión del mayor estudio genético que se ha mostrado hasta la fecha. Está involucrado los genes y el cromosoma en cada dato respectivo a una autopsia de un autosuicida consumado. Entonces, es eso lo que el día de hoy queremos ver. El estudio genómico ha dirigido a identificar estos factores genéticos, han contribuido a llevar a una persona a intentar suicidarse y se muestra esta parte de estos factores genéticos que son compartidos como factores psiquiátricos. Ahí entra la relación. Ahí entra mi psiquiatra, ahí entra ya la medicina, ahí entra todo el hospital y ahí entramos a la sociedad otra vez, después de haber visto un panorama muy interno. No nos vamos a volver genetistas, pero como preventores del suicidio ante este tema, podemos utilizar y tomar esta opción más dentro de nuestros dispositivos de abordaje, dentro de nuestras maneras o implicancias de tratamiento. Eso ya ustedes lo van a ir decidiendo. Entonces, en la actualidad, se conocen muchos factores relacionados con la intención de suicidarse. El principal de ellos es la presencia de una enfermedad psiquiátrica. Tomen esto en cuenta. El primer factor, la enfermedad psiquiátrica, como habíamos dicho. Por eso es que podemos mencionar o llamar el día de hoy a esta famosa patología dual, ¿no? O al trastorno de base, si quieren llamarlo así. Esta personita ya había estado enferma desde sus genes. Por ende, la consecuencia de sus actos y sus pensamientos no han sido los mejores. Y en las personas que hoy en día no nos acompañan y estaban junto a nosotros, lamentablemente no se les ha hecho un control de genes, un conteo, una revisión de sus pares craneales y qué sé yo, un poco más que haya que abordar o investigar. Por eso hoy en día este tema lo traigo acá para ustedes con mucho cariño. El Consorcio Internacional de Genética del Suicidio busca entender más sobre la biología humana. Es eso lo que trata de hacer. No trata de darnos charlas teóricas o obviamente bases científicas, sí. Y es ahí lo que buscamos nosotros y lo que queremos. Entender y comprender cómo funciona esta multifactoriedad, cómo estos tantos factores o exceso de factores influyentes no los he visto, no los he trabajado o no los he podido abordar justamente con mi paciente. Pero estamos para eso. El 10 de septiembre no es el día del suicidio, es el día de la prevención, es el día del amor a la vida. Entonces hoy quiero relacionar, como se los había dicho, genotipo y suicidio. Entonces, para ir finalizando esta parte, las personas que han sido analizadas mediante su genoma han intentado o se ha comprobado mediante un registro previo que ya han intentado 1 a 2 veces anteriormente suicidarse. Muy bien, ahora ya voy a contestar preguntitas. Ahorita, muy bien. Seguiremos entonces para luego dar espacio a las preguntas, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, licenciado, antes de que yo vaya cerrando esta parte.
el estudio más grande hasta la fecha. El estudio de la Asociación Genética de Intentos de Suicidio más grande ha publicado hasta la fecha investigaciones que llevaron a cabo un estudio de asociación del genoma completo, el G-Way, se llama, ¿no? En inglés. Entonces, de 29.782 casos con intentos de suicidio, perdón, y 519.961 con controles en el Suicide Genetics Consortium. Entonces, los resultados han permitido arrojar muchos más resoluciones, ¿no? Muchas más conclusiones más que todo, ¿no? Entonces, las formas de abordajes hoy en día ya son más variadas y, y hoy en día hay mucha más posibilidad de hacer la detección previa o temprana, ¿no? La detección temprana frente a este tipo de trastorno, ¿no? Entonces también está la significancia en todo del genoma para el intento del suicidio. ¿Por qué? Porque es tan complejo su histocompatibilidad. ¿A qué me refiero con su histocompatibilidad? A que no hay una estrechez, no hay una unión, esa sería la palabra, entre los cromosomas y hay una falla donde está nuevamente el cromosoma 7. El último de los cuales continuó asociado con el mismo intento de suicidio después de un condicionamiento de trastornos psiquiátricos más que todo, se han replicado en un corte independiente de más de 14.000 veteranos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ha habido un programa de veteranos que ha hecho un estudio sobre el suicidio y muchas veces hay personas ya mayores, adultas de la tercera edad, por así decirlo, que están cansados de vivir. Y eso no es por depresión, es simplemente porque tal vez están ya conforme con lo que han pasado y con todas las experiencias que han vivido. Pero está el otro lado también. Hay personas de la tercera edad que también quieren suicidarse, también quieren autolesionarse, ¿no? Entonces, muy serio, muy complejo, muy profundo y doloroso este tema. Vamos avanzando porque es muy larga mi presentación. La siguiente, por favor, licenciado. Cromosoma 7 y la influencia en la ideación suicida. Ahí está. A esto he hablado tanto para llegar a este punto, pero ahora sí. Muy bien. La influencia del cromosoma 7 en la ideación suicida. Se ha identificado que en la región, obviamente, de este genoma cromosoma 7, que contiene variaciones genéticas, como ya habíamos dicho, variaciones de función, variaciones genéticas que aumentan más que todo el riesgo de intento suicida. Ojo con eso, vuelvo a repetirlo, ¿no? Que la afección del cromosoma 7 contiene variaciones genéticas en función que aumentan el riesgo de intento suicida. Ahorita vamos a responder. Muy bien, seguimos, ¿no? Entonces, estos hallazgos sugieren más que todo para nosotros que parte de la predisposición que tenemos nosotros como acompañantes, consejeros, invitemos a hacer un estudio general a esta persona, ¿no? Donde el cual se ve muy claro la predisposición genética hacia el suicidio, porque hay personas que ya prácticamente nacen renegadas con el mundo, vienen ya con una depresión prenatal, si no me equivoco se llama, y la han hablado hoy día, han expuesto acerca de eso, perinatal, que es la palabra correcta, me están corrigiendo por aquí. Entonces hay eso también, que muchas veces no se toca, el sufrimiento perinatal con la asociación al suicidio, pero eso va a ser en otro tema, en otra exposición. Muy bien. Entonces, el cromosoma 7 y su influencia en la ideación suicidio.
Muy bien. Vamos a ver el estudio de... ahí hay una pregunta. Bueno, ahorita voy a contestar pregunta. Déjenme terminar y vamos a conversar. Porque más que responder, vamos a charlar un poco. Estos hallazgos sugieren que parte de la predisposición genética hacia el suicidio se deba muchas veces por factores independientes del trastorno psiquiátrico que cada uno presenta. Obviamente no va a ser la misma característica patológica que yo muestre en mi depresión a la que pueda mostrar Mariela, José, Pepe, qué sé yo. Entonces, en este estudio genómico internacional, que es la pregunta que me lanzaban ahorita, ¿qué tipo de estudios tendría que hacerse? Un estudio genómico. Un estudio genómico donde se pueda definir características hereditarias de función. Pues ya lo voy a responder y luego otra vez lo vamos a repetir. Este estudio genómico internacional ya es no muy conocido, pero es ya utilizado mucho, ¿no? Entonces, está liderado, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Universidad Utah, ¿no? Donde se está haciendo los genetistas en genotipia, este estudio continuo, ¿no? Entonces, no estamos tampoco tan estancados. Estamos ya avanzando en el tema suicidio, solo que hoy quiero mostrarles esta otra cara, ¿no? Y sigamos avanzando. Es posiblemente la relación más que todo del suicidio, que se ha calculado un valor de riesgo genético que mejoraría los modelos de predicción disponibles. ¿Qué quiere decir esta parte, queridos amigos? Que al calcular un valor de riesgo, yo podría poner un modelo de predicción disponible, dice. Para eso necesito estar en un contacto continuo con el paciente para hacer una detección temprana. Eso es lo que llamamos, ¿no? Entonces vamos a evitar que el cromosoma 7, asociado, asociado mayormente a los pensamientos suicidas, dejen de estar actuando en nuestra cabeza, nos dejen ser libres y por otro lado nos permitan actuar con una libertad y con una firmeza, que es lo que carecen este tipo de personas que tienen muchas veces el DM, ¿no? La depresión mayor. Entonces vamos avanzando, queridos amigos. Limitaciones y futuras investigaciones, ¿no? Los estudios se han realizado principalmente en la aprobación europea, estudios futuros. Muy bien. Eh, el gran reto, la siguiente, por favor. Muy bien. El gran reto que tienes como humano es confiar en ti mismo y creer en uno mismo. Boris Rocha, coach. Muy bien, queridos amigos. Con esto pues voy cerrando y voy terminando lo que es las bases genéticas del suicidio, ¿no? Es un tema que tengo tiempo para compartir un video o ya estamos completos, mi licenciado. Usted me dice y seguimos con las preguntas o lo que venga en camino. Espero que hayan podido. Hola, hola. Ahí estamos. ¡Cuánta información! Sí, sí, mi querida licenciada, hoy hemos traído, como les decía, no nos vamos a volver expertos genetistas, pero sí nos vamos a volver unos buenos preventores del suicidio, de este fenómeno multifactorial que trae hoy en día a toda la salud pública en crisis. Lamentablemente la salud mental está en una época grande en crisis, ¿no? Y ante eso debemos nosotros defendernos. No podemos caer en distorsiones y enfermedades mentales que muchas veces destrozan la vida, no solo del que lo sufre, sino de los que están a su alrededor. Y eso es lo que queremos hoy en día. Compartir información, compartir ideas, enfoques, perspectivas que nos llenen de fuerza y que van con mucho cariño. Eso, mi estimada licenciada. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntitas A ver, donde nos adelante.
dicen, ¿qué implicancia tiene el consumo de sustancias sobre el ADN con el tiempo? Claro que sí. La distorsión. Cuando hablamos de distorsiones cognitivas y afecciones a nivel sistema nervioso central, vamos a ver mucho daño el cual permite eh, menos, em, menos posibilidad y función en lo que es el juicio, en lo que es la toma de decisiones, que está justamente en nuestro sistema central, que nos permite no bien tomar drogas o no, pero de que sí va a afectar en una posible depresión, claro que sí, nos va a conducir porque, ojo, que las drogas pueden o no ser la puerta abierta a otras enfermedades, a a otras sustancias, a otros trastornos también. Entonces no estamos libres. Puede que te afecte, depende qué tan fuerte es tu ADN y tu cuerpo, pero la posibilidad mayor y más grande es que sí haya implicancias. Es que no puedes consumir drogas y sin que no te pase nada, ¿no? Lamentablemente hay consecuencias. Eso, licenciada. Y esto también que decía, ¿no? Las modificaciones genéticas, la transmisión a los descendientes, las expresiones Así es. genéticas, eso también. Claro que sí, adjuntamos a eso la transmisión hereditaria, ¿no? Esa transmisión que viene por años y que yo cuando hablo del sistema de creencias invito a que puedan cortar ya ese sistema antiguo que usábamos y que no ha funcionado, sino a crear tu propio creencia, tu propio sistema, tú, ¿no? A partir de tu personalidad, tus pensamientos y tus experiencias de vida que forman tu creencia. Y tenemos otra preguntita de Carolina que dice, ¿qué estudios clínicos se sugieren realizar para detectar esta predisposición genética en relación al suicidio? Así, esto tendría que ser con un consorcio, como se había visto, con un equipo técnico, obviamente, en el cual tiene que estar un psiquiatra, genetista, para que se haga un examen del control de genes y un conteo más que todo, ¿no? Para ver si hay alguna malformación o malfunción, por así decirlo, dentro de los genes que tenemos, dentro de los 23 pares habíamos hablado, y 46 cromosomas, que serían los 23 pares. Entonces, el examen genotípico que se llama, de conteo de cromosomas, por ejemplo, y eso que hay muchos más todavía, pero no los tengo ahorita a la mano, pero yo trabajo con ese. Ese es el que he encontrado y tenemos hoy como información que nos lanza, datos fieles, ¿no? Y va a ser lo que nos va a ayudar a prevenir y a trabajar o a tener ya una estrategia terapéutica ya bien estructurada y formada sabiendo qué es lo que le pasa a mi paciente. Porque si yo no sé, licenciada Mara, qué le sucede a mi paciente o por qué tiene los pensamientos suicidas, no voy a poder abordarlo. Solo lo voy a aconsejar. Y lo que no queremos es ser solo consejeros, aunque nuestro título sea consejero. Queremos brindarles apoyo. Queremos enseñarles a ellos a revalorar la vida, que es lo más difícil, porque ellos han perdido o están perdiendo día a día el sentido del valor hacia la vida. Por eso no encuentran más solución. Y esto cansa, como les había dicho. Y una vez el cerebro se cansa, pues opta y toma decisiones muchas veces impulsivas e irracionales también. Eso, mi querida Muchas licenciada. gracias. Tenemos muchos agradecimientos, felicitaciones, la intermediaria, nuestra Pato querida, agradeciendo y diciendo que no esperaba menos de usted. Gracias, Pato. Gracias, Pato. Saludos, un beso, un abrazo hasta la Argentina, Patricia. Gracias siempre por estar Muchísimas apoyando ahí en el... gracias por A ver cuándo haber compartido con nosotros. ¿Sí, Pato? No, nada, a ver cuándo disertamos juntos, porque él siempre quiere que yo diserte con él y sinceramente soy yo la que no se anima.
Él es un grosso. Él es un grosso disertando. Ya va a llegar la hora, pero tenemos que juntos compartir una belleza. Vamos a hacer algo, vamos a organizar una masterclass, algo bonito para la familia vamos a organizar. Ya, Muchísimas gracias. Bueno, sería un placer poder asistir a estos espacios que también brinda, así que nos autoinvitamos. Nosotros nos prendemos en todo. Capaz lo convenzo para salud, para octubre. Sí, 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 obviamente. Bueno, son 7:05. Nos tomamos 5 minutitos y volvemos para la última ponencia y no se olviden los disertantes, todos ustedes, de que a las 20 horas ya es la mesa de cierre, para que se saquen todas las dudas que hayan tenido, que hayan quedado guardadas y para que podamos por ahí dejar alguna reflexión, dejar algún comentario, sugerencia, porque todo suma para seguir creciendo. Nos encontramos en 5 minutitos, 7:10, ¿les parece? Ya me empezaron a apagar cámara, me parece que sí.